La Universidad Central, la que vence la sombra, hay un dicho, no sé si era de antes, que decía: podemos asumir que los niños les teman a la luz, a la sombra. La desgracia viene cuando los hombres le temen a la luz. ¿Podrá el Estado venezolano seguirle dando recursos a las universidades y no va a resolver el problema ni de educación, ni de pago de deuda, ni de pago de sueldo? Ni de formación. Porque el problema es estructural. Como dijo el presidente Maduro, creo que fue el año pasado que lo escuché en cadena nacional, no se puede hacer una revolución con una estructura vieja. Hay que crear nuevas estructuras. A las universidades se le está dando recursos para cancelar unas deudas. La OCSU genera unos instructivos amañados para que las universidades cancelen esa deuda con la ley de 1990. ¿Por qué? Porque al aplicar la ley de 1990 se cancela la deuda con tasas pasivas y no activas, y no al promedio de la activa con la pasiva. Y por esa vía se va una cuantiosa cantidad de recursos del Estado venezolano, cuyo ahorro, cuyo buen pago pudiera servir para dirigirlo hacia educación, hacia investigación, etcétera, etcétera. Pero estos recursos están siendo desviados para las arcas de los personeros que dirigen las universidades. Lo estamos diciendo con la absoluta responsabilidad, porque las conclusiones a que hemos llegado y que se las estamos diciendo, las hemos obtenido de los mismos documentos que emite la Universidad Central de Venezuela en este caso. Los mismos documentos nos dicen que la universidad nunca pagó fideicomiso a los trabajadores. Jamás pagó fideicomiso a los trabajadores, por lo menos a los profesores y al personal administrativo. Y se lo canceló, con este amañamiento que estamos denunciando, se lo canceló a los obreros. Porque nunca aplicó la ley de 1997. Por cuanto cuando la OCSU cayó bajo la dirección del profesor Luis Femayor Toro, allí se comenzó a elaborar estos instructivos amañados. Y no se aplicó la ley de 1997, porque se partió de una afirmación política de que los trabajadores querían que se les aplicara el régimen viejo, el régimen anterior, el régimen que señalaba la ley de 1990, cuando resulta que la ley Caldera era infinitamente superior a la ley de 1990. El problema fundamental de la ley Caldera era que en el artículo 108 introducía la posibilidad de los fondos de pensiones, lo que se están aplicando actualmente en Chile, la República de Chile. Y además, la ley Caldera eliminaba el carácter social de las prestaciones en el artículo 108. En vez de hablar de prestaciones sociales, hablaba de prestación de antigüedad. Pero en todo lo demás, hay que reconocerlo, la ley Caldera era superior. Y aquí en la Universidad Central no se aplicó la ley Caldera porque ello significaba favorecer a los trabajadores. Y esa cuantiosa cantidad de recursos presuntamente fue desviada. La ley Caldera establecía que había que hacer un corte de cuenta, para lo cual las instituciones del Estado tenían 5 años. Había que hacer un corte de cuenta, había que cancelarle a los trabajadores sus prestaciones, había que pagarle un bono de transferencia para ubicarlo en la nueva ley de 1997, había que aplicarle el sueldo integral para el cálculo de sus prestaciones, y nada de esto se hizo. Además, para ese cálculo de prestaciones había que cancelarle 2 días adicionales al año después de entrada en vigencia de la ley. O sea, en el año 98 había que cancelarle 2 días más por prestaciones. En el 99, 4.
en el 2006 y así sucesivamente hasta un máximo de 30 días. Esto no lo hicieron las lumbreras de la Universidad Central de Venezuela, con todo su bagaje de economista, actuario, etcétera, etcétera. Precisamente porque cuando nosotros revisamos un detalle de cálculo de cómo se cancelaron esas prestaciones, encontramos que el sueldo de un trabajador cualquiera, de un profesor cualquiera, ese sueldo no era integral. O sea, no tenía los ítems para hacerlo integral, valga decir, caja de ahorro, prima, bono, etcétera, etcétera. Se le cancelaba con el sueldo del cargo. Sueldo del cargo.